Segundo bloque de Universidad Noticias, seguimos en vivo en el canal 30 de la televisión digital abierta y otra vez la provincia de Mendoza vuelve a ser sede de la discusión de lo que sucede con Venezuela en el ámbito internacional, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico. Lo fue en el año 2012 cuando se le incluye a el bloque del Mercosur a Venezuela y después en el transcurso de la historia y por todo lo que ha vivido Venezuela desde el punto de vista institucional, bueno, fue suspendida. Este viernes, en esta semana, en la cumbre del Mercosur, con sede en la provincia de Mendoza, se vuelve a hablar de Venezuela y lo vamos a analizar con Sergio Astorga. ¿Cómo te va, Sergio? Bienvenido. Hola, Lucas, ¿cómo andás? Muy bien, Sergio. Bueno, otra vez la provincia de Mendoza, sede de la discusión de uno de los países, podríamos decir, con más conflicto social hoy en día, ¿no? En Latinoamérica. Sí, efectivamente, Venezuela está herida en el corazón, dijera Hugo Chávez, también Francisco de Miranda y muchos analistas que hoy en día están mirando la situación sociopolítica en Venezuela. Lo cierto es que en la mayoría de los cumbres o organismos internacionales se ha tratado de colocar, digamos, esta cuestión política y de conflicto en Venezuela. Y bueno, en este caso recordemos que pasó en la OEA, pasó en el G20 y bueno, y ahora va a pasar en el Mercosur. Macri ha sido uno de los abanderados en la región junto con Temer y ahora se suma Trump después del plebiscito de esta votación que hubo el domingo pasado, donde más de 7 millones de venezolanos digamos, avalaron la postura de la oposición en contra de la reforma constitucional que se pretende realizar a través de esta convención constituyente el próximo 31 de julio. ¿Qué significó eso para Maduro? ¿Fue un golpe fuerte? ¿Maduro lo tomó como si no pasara nada? La oposición esperaba mucho más. En realidad, 7 millones ya había obtenido la oposición en las elecciones anteriores, cuando ganó incluso dentro de la constitución del Parlamento, pero la oposición esperaba mucho más, esperaban unos millones más. Sin embargo, ha sido, digamos, puesto en la mesa, digamos, como elemento deslegitimador del proceso que ha emprendido Maduro en la idea de modificar la constitución de 1999 a través de esta convención constituyente. Bien, bueno, justamente es lo que pide Macri en este documento que hoy van a tratar los cancilleres, es que se anule la convocatoria a la Asamblea Constituyente y lo van a tratar el próximo viernes. Recordemos que esta noche llega Mauricio Macri a la provincia de Mendoza. ¿Cómo posiciona esta situación, este pedido de Mauricio Macri a Argentina o a la relación de Argentina y Venezuela? Claro, digamos, esta postura está, Maduro ha llamado a esta cumbre de ilegítima, que no considera realmente la situación interna que se está viviendo en Venezuela y más una idea de injerencia de los países de la región en cuestiones internas. Y también, recordemos, Trump hace poquito también en la Casa Blanca hizo un comunicado de que si se realizaba esta convención constituyente se le iban a imponer diferentes sanciones económicas. Y bueno, justamente en esta semana también en Cuba, poco se ha hablado en los medios, pero en La Habana se ha realizado el Foro de San Pablo y una cumbre del ALBA, que vendrían a ser los otros países de tendencia más socialista, el liderado que fue creado por Chávez después de que el ALCA, digamos, en el 2005 se paralizó. Surgió el ALBA como un elemento de integración entre los países progresistas y socialistas, y justamente en esta semana se realizó y se elaboró un documento donde realmente se denuncia la injerencia internacional de la prensa internacional y de gobiernos de derecha en contra del gobierno de Venezuela en la idea de destituyente y tomando como un territorio estratégico y para que, digamos, este territorio, el que ocupa Venezuela, sea ocupado por la oposición de derecha que tiene las mismas ideas neoliberales del resto de los países conservadores que han empezado a gobernar los países de la región.
Bien, paralela a la cumbre del Mercosur que se realiza en la provincia de Mendoza, también se está llevando a cabo la cumbre de los pueblos aquí en una de las facultades de la Universidad Nacional de Cuyo. Allí estuvo el embajador de Venezuela en la provincia de Mendoza y se refirió a esta situación. Respondiendo a una invitación hecha por la organización de la Cumbre de los Pueblos, cosa que nos enaltece mucho tener esa posibilidad de compartir con acá y traerles el saludo solidario de hermanos, de compañeros, de solidaridad a los hermanos argentinos y todas las representaciones de movimientos sociales que hay de otros países de la región. Y por supuesto también no solamente agradecerles la solidaridad, sino también, bueno, solidarizarnos con la cumbre y con todos los elementos que seguramente se van a estar debatiendo hoy y donde por supuesto hay una representación de movimientos sociales venezolanos que llegaron en el día de ayer y están presentes hoy en cada una de las mesas. Entonces, bueno, ahí le traemos el saludo a nuestro gobierno, a nuestro pueblo, más allá de lo que han tratado de vender internacionalmente. Esos casi 100 muertos que se están viniendo en Venezuela, si algo saben todos los venezolanos, los 30 millones de venezolanos que somos, es de dónde viene la violencia y de dónde han venido la violación. Hace 2 días, casualmente quemaron a 2 muchachos por ser chavistas. Eso fue invisibilizado a nivel internacional. Entonces, bueno, ahí estamos. ¿Esperan que Estados Unidos tome algún tipo de sanción económica en contra de Venezuela? Ya la respuesta la dio el presidente Maduro. Nosotros como pueblo no vamos a aceptar amedrentamientos de nadie, venga de donde venga. Segundo, el proceso constituyente el proceso constituyente venezolano es constitucional, es legal. El 16 de julio demostró que tiene legitimidad con la gran afluencia que tuvo el pueblo venezolano en el ensayo que hubo en ese día. Y por supuesto seguiremos transitando, es la única opción realmente de diálogo, ese es el abanico o el espacio más amplio que puede existir de diálogo en una constitución como la Constitución venezolana. Aquí seguramente ya me dijeron que va a haber una manifestación como documento muy tajante, muy importante de apoyo a la revolución bolivariana. ¿Qué preocupa a los venezolanos hoy No, por hoy? no. Hoy a los venezolanos la paz. Yo creo que ese es el elemento fundamental, la paz, y creo que en ese camino andamos. Bueno, allí estaba entonces la palabra del embajador de Venezuela que estuvo, aquí está, de hecho en la provincia de Mendoza, en la Cumbre de los Pueblos, como se ha denominado, bueno, planteando algunas consideraciones respecto a la situación de Venezuela y esto que va a suceder mañana en la Cumbre del Mercosur, el pedido del presidente Mauricio Macri para que se anule la convocatoria justamente a la Asamblea Constituyente. Vamos a cambiar un poco de tema y vamos a hablar de la situación de Brasil, porque justamente este viernes también recibe la presidencia pro tempore en el marco de una situación institucional bastante complicada también para Brasil, con muchas denuncias contra Michel Temer. Claro, bueno, la presidencia pro tempore en realidad, bueno, en el bloque cada 6 meses se van rotando los presidentes de cada uno de los países el liderazgo de este bloque regional. Así que justamente ahora Temer va a tener, bueno, el desafío de ir navegando, digamos, con su conflictividad interna y a la par, bueno, con lo que pueda llegar a surgir a nivel regional con ideas de ir generando mayor integración en la región. Esta situación de corrupción en la cual está implicada, de alguna manera, o denunciado Michel Temer, ¿puede influir en el mercado común del sur? Claro, hay una especie, bueno, estamos viendo una politización de la justicia, se está viendo, bueno, Temer está indagado en algunos de los estos hechos de corrupción que se han denunciado junto con Lula y, bueno, y con otros líderes de diferentes partidos políticos, tanto de la oposición como del oficialismo. Así que yo creo que en realidad, digamos, Brasil también está sumergido en una recesión económica muy profunda. Todos los analistas hablan de que es una crisis
seria, de las más fuertes que ha tenido la historia brasileña. Recién este año ha empezado a recuperar un poquito, pero bueno, y esto se ha logrado a través de lo que hemos visto, diferentes políticas de retorno al modelo neoliberal, que ha implicado, digamos, una especie de ajuste estructural y también mejor flexibilización laboral, muchas políticas que nos hacen recordar a los gobiernos de la década de los 90. Entonces todo esto ha influenciado y puede tender obviamente a una apertura, sobre todo por las grandes corporaciones. Brasil tiene muchas empresas transnacionales, digamos, muchas empresas que negocian en el resto del mundo. Recordemos que es uno de los 7, 8 países más fuertes económicamente. Bueno, lo decía Pablo Salvador, es el que tiene mayor competitividad en una lista de 180, ¿no? Claro, así que eso, obviamente el Mercosur siempre, bueno, es como todos dicen, el hermano mayor, y bueno, que Brasil tenga ahora, digamos, el liderazgo en el Mercosur, bueno, le tiramos la pelota para ver si realmente a través de él podemos sacar adelante sobre todo lo que Macri quiere, que es el acuerdo con la Unión Europea, en primer lugar, y en segundo lugar es fortalecer las relaciones políticas con los países neoliberales, digamos, de la región pacífica. Bien, el que también opinó respecto a la presidencia pro tempore, que ahora va a pasar a manos de Brasil, fue el gobernador de la provincia de Mendoza. Este año la presidencia la tuvo Argentina, lo está entregando, por lo que escuché ahora en la reunión. Están satisfechos los países del papel de Argentina en este año, presidiendo el Mercosur. Creen que se ha avanzado en este año y que ha estado un poco lenta la integración del Mercosur en los últimos años, y admiten que Argentina ha tenido mucha vocación por hacer funcionar este foro. Que lo presida Brasil es lo que corresponde, que hay un proceso interno de denuncias, que el expresidente Lula esté condenado y el presidente actual, Temer, esté denunciado. Tiene dos lecturas. Una primera es que, bueno, no tienen coronita los presidentes en Brasil, pero entendemos que el Mercosur, que Brasil lo presida, es sin duda el país más grande, el que tiene una economía más fuerte. Además, para Mendoza, nuestro comercio con Brasil es muy importante. Muchas veces los mendocinos hemos necesitado mucho de Brasil y no creemos que debiera interferir lo que pasa al interior de Brasil con el funcionamiento del Mercosur. Bueno, allí estaba la opinión del gobernador de la provincia de Mendoza. Ayer nosotros compartíamos con ustedes a través del termómetro que dan las redes sociales qué opinan los mendocinos de la cumbre del Mercosur en la provincia de Mendoza, pero en general. Vamos a ir a un análisis un poco más profundo respecto a este tema. ¿Qué ha otorgado, qué ha entregado las históricas cumbres del Mercosur justamente a la economía de los mercados comunes del sur? Bueno, digamos, la integración regional fue una bandera que en su momento Alfonsín y Sarney, allá por la década de los 80, pudieron instalar en la región, y de a poco se fue institucionalizando esta idea, siempre también mirando a veces lo que estaba pasando en Europa, en la Comunidad Económica Europea, después la Unión Europea. Pero muchos son escépticos en esto, incluso cuando vos le preguntás, por ejemplo, Pepe Mujica ha hablado claramente que hay organismos del Mercosur que se han creado después que en realidad figuran para generar más viáticos para algunos funcionarios o para algunos políticos, digamos, de la región, para hacer viajes, pero que en realidad los resultados son muy negativos en cuanto a, por ejemplo, normas mercosurianas. Es decir, una especie de acuerdos que estén en los papeles a través de normas concretas que regulen las diferentes cuestiones desde medio ambiente hasta bienes públicos regionales. Por ejemplo, recordemos, ahora se le va a dar el honoris causa a Tabaré Vázquez, pero recordemos que no hace mucho tiempo tuvimos un conflicto muy fuerte con Uruguay en torno a las papeleras
recordemos el conflicto de las papeleras, como Argentina y Uruguay, estando en el Claro. bloque, tuvimos un conflicto tan serio que incluso casi llegó a la Corte Internacional de Justicia. Claro, y ¿por qué no se discutió en el Mercosur, por claro, ejemplo? porque no se han generado normas en torno al medio ambiente, en torno a otros bienes públicos regionales o incluso, bueno, a cuestiones ya comerciales que, bueno, lo que vemos es que si no hay una coordinación macroeconómica entre los diferentes países es muy difícil que haya un acuerdo más sólido y que realmente beneficie al común de todos los empresarios y todas las corporaciones que hoy en día, bueno, están muy necesitadas del comercio internacional. Algunos dicen que, bueno, cuando el mercado interno se paraliza, es decir, no hay consumo, no hay ingresos, no hay un buen salario, los empresarios, los grandes, miran afuera, digamos, a tratar de instalar su producción en mercados internacionales. Bien. Y bueno, ese es el escenario que hoy tenemos. Esperemos ver qué resultados tiene la cumbre y a futuro la integración regional. Bien, Sergio, nos queda poco tiempo, pero paralela a la cumbre del Mercosur se está realizando la cumbre de los pueblos. ¿En qué consiste? Claro, generalmente todos estos eventos, cumbres de varios organismos internacionales, paralelos se llevan estos cumbres entre organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil, universidades, artistas, personajes de la cultura, de diferentes ámbitos. Y bueno, esto es lo que va a pasar ahora en la Universidad Nacional de Cuyo y siempre está sucediendo. Paralelo vimos en el G20, también lo vimos en el caso de la OEA, lo hemos visto, bueno, está el Foro de Sao Paulo que dije que esta semana se reunió en La Habana. Es decir, son diferentes cumbres donde vinculan las organizaciones sociales y que Es una contracumbre. Contracumbre, efectivamente, donde, bueno, la idea es instalar cuál es el pensamiento de la sociedad, de las organizaciones sociales, de los organismos culturales, que también tienen que ver en esto de la integración. Y bueno, la Universidad Nacional de Cuyo va a ser sede de esta cumbre de los pueblos y le va a entregar el doctor honoris causa a Tabaré Vázquez. Bueno, fue histórico lo que sucedió allá en el año 2012 con Hugo Chávez en esta contracumbre y su discurso fuerte contra el imperialismo, bueno, que lo tomaron la mayoría de los medios del mundo, ¿no? Claro, efectivamente. La idea, bueno, eso, el libre comercio genera también estas disyuntivas, tensiones y controversias, digamos, en el panorama social, que ven a esto como realmente ideas que benefician a grandes corporaciones, grandes empresas, en detrimento de los intereses y de la identidad a veces de los pueblos. Sergio, muchas gracias. Gracias, Lucas. Saludos a Estábamos todos. analizando otro de los puntos de la cumbre del Mercosur, puntos que tienen que ver con el análisis político y social puntualmente, ¿no? Estamos en vivo en el canal 30 de la televisión digital abierta, momento de hacer un nuevo corte, ya venimos.